Y bueno amigos, estamos aquí ya para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, como siempre hacemos, o lo que yo siempre les pido, única premisa que me acompañen hasta el final de este video, al final siempre es de las cosas más importantes y sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar algo de Morata. Vamos a repasar algo también del diario Marca o en Radio Marca que han hecho una editorial bastante interesante y algo que ha dicho uno de los amiguitos de Negreira o los que trabajaba con Negreira, que creo que era de los que más llevaba el carro en ese aspecto y que la verdad es bastante llamativo. Nada, lo que les estaba comentando, vamos a pasarnos a la pantalla y vamos a ir reaccionando a los videos que traemos para el día de hoy, que la verdad es que están sumamente interesantes. Y bueno amigos, lo que les estaba diciendo, aquí tenemos lo primero que en este caso vamos a escuchar a Álvaro Morata de algo que ha dicho en el partidazo de Cope con Juanma Castaño. Él le ha hecho una pregunta bastante asquerosa, la verdad, hay que decirlo. Y mira la respuesta de Álvaro. ¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid? Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe. No, pero quiero que me la digas tú. No, ya lo sabes. Bueno, me estás respondiendo. O sea, no. Ya lo sabes. Vale. Empezando porque es de cobardes que ni siquiera se atreve a decirlo de frente, pero lo deja caer prácticamente diciendo como que sí. Ya tú sabes que a mí me tratan los árbitros diferentes desde que estoy en el Atlético o cuando estaba en el Real Madrid. Es básicamente lo que deja caer ahí Álvaro Morata y me parece realmente asqueroso. Es evidente que hay mucha gente sacando pecho a esto, me lo etiquetaba un amigo en Facebook y yo le decía, pero ¿cómo vas a sacar pecho? Por cierto, esta camisa del Madrid que me la regalaron hace como 100 años, le falta una línea aquí de la Adidas, es increíble. Y bueno, lo que les estaba diciendo amigos, es llamativo y siempre digo una cosa, a ver, alguien que iba a cada club que iba decía que era su sueño siempre haber jugado en este club, en este caso la Juventus, el Atlético, el Real Madrid, en todos dijo lo mismo. Es alguien que evidentemente ni siquiera sabe cuál era su sueño, ni siquiera sabe qué es lo que ha querido con su carrera deportiva. Y encima de esto recordarán que a Morata le pasó esto en el Bernabéu, se los coloco aquí. ¡Ay, Morata! ¡Nunca lo quisiste ver! ¡Siempre fuiste un suplente en el Guadalajara! Y es evidente que él está con cierto resentimiento por lo que le está sucediendo. Realmente asqueroso. Porque repito, ni siquiera tiene la valentía o la gallardía de decir, ok, tiene toda la razón, vamos a decir las cosas claras como son. Y ya entonces lo que hace es dejarlo caer, que es muchísimo peor, para mí queda muchísimo peor plantado tras estas ridículas declaraciones. Vamos a escuchar ahora lo que les decía del discurso o la editorial en el Radio Marca, que es muy llamativo, mis amigos. Vamos a la pantalla otra vez. Y bueno, por supuesto, vayamos escuchándolo. Voy a tratar de no interrumpirlo. Al Barça no le gustan las repeticiones de las retransmisiones de la tele en cada partido. Es lo último de lo último en lo poco que llevamos de temporada, en cuanto a quejas que justifiquen resultados inesperados como el de su visita a Granada, donde entre el efervescente Brian Zaragoza, con sus regates diabólicos y un par de acciones muy polémicas en el área granadina, agarrón a Christensen y fuera de juego posicional, con influencia de Ferran Torres en el gol anulado a Joao, concluyeron con ese empate que les hace perder un poquito de comba respecto al Real Madrid, líder de la competición liguera. Se completa así el abanico de posibilidades de sospecha en nuestro fútbol, a saber, los árbitros, sospechosos, los del VAR, sospechosos, los horarios, sospechosos, el césped, también sospechoso, el parón de selecciones, por supuesto sospechoso, los médicos que firman partes médicos que no se cumplen con exactitud, faltaría más, sospechosos. Y desde este fin de semana, el replay de la realización televisiva que no deja claro que un penalti es penalti a juicio de los azulgranas. Sospechoso también. En realidad este lamento comenzó a explotarse con la implantación del videoarbitraje. Todos los lunes en fiestas de guardar se acuñó la idea de que un frame antes, un frame después, la jugada juzgada se convertía en legal o en antirreglamentaria, pero ahora la queja se ha afinado un poco más. Se cuenta el número de repeticiones y se compara con otras acciones e incluso se anotan la cantidad de planos que, por ejemplo, se lleva Xavi Hernández en su constante transitar por el área técnica,
por lo que se desprende que es un técnico más belicoso que otros colegas de banquillo. A saber, la línea editorial no beneficia al entrenador del Barça, en detrimento de entrenadores rivales que resultan menos penalizados porque tienen menos foco mediático. Según la leo a Tony Juan Martí, compañero de Sport, lo de que un protagonista azulgrana participe de las retransmisiones en el descanso podría acabarse. Es, o sería mejor dicho, una forma como otra cualquiera de publicar un comunicado. Lo próximo será entregar a cada aficionado, con su entrada, unas gafas de realidad virtual, la que quieren que nos traguemos. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Voy a juzgar realmente bien poco este discurso. Creo que es un discurso para escuchar atentamente y que tiene demasiadas cosas interesantes, sobre todo cuando habla de lo de Xavi, habla de los comunicados. Me parece también interesante cuando comenta lo de los partes médicos, que valga la redundancia, los mismos médicos han fallado, vamos a decir que han fallado, no vamos a decir que lo han hecho de manera tendenciosa. Y repito, es bastante llamativo y llama la atención, sobre todo, mis queridos estimados, que nos damos cuenta que esta gente realmente está en un punto en el que, bueno, básicamente hay demasiadas irregularidades y sobre todo a mí lo que me da muchísima risa es que esta gente que está bajo la sospecha de corrupción y que están siendo imputados todavía se atreven a decir cualquier tipo de cosas. Vamos a volver a la pantalla porque quiero que ahora escuchemos a Villar, que bueno, básicamente ha respondido un poco también en la cadena, en el larguero, perdón, de Manu Carreño, y ha dejado unas declaraciones interesantes, la verdad, sobre el tema de Negreira. Bueno, amigos, aquí ya está el video en cuestión, vamos a reproducirlo y escuchémoslo. ¿Para qué cree usted que le pagaba el Fútbol Club Barcelona a Enrique Negreira? También eso está investigando un juez y por lo tanto creo que sería una frivolidad por mi parte opinar sobre un pensamiento. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que si lo hubiésemos sabido, tanto Victoriano, que en paz descanse, y yo, el señor Negreira no dura un minuto en el comité. Ahora, le digo una cosa. Sí. No sé si es peor saberlo o no saberlo. No, bueno, yo te digo que si lo hubiésemos sabido, le digo que no dura un segundo. No digo que no lo supieran. No, yo no lo sabía. Pero que no sé qué es peor, si no saberlo o ¿Cómo saberlo. voy a saberlo? No, digo que no sé qué es peor, sinceramente. Pero yo pregunto, ¿cómo voy a saberlo? O sea, que el presidente no sepa que un vicepresidente, digo el presidente de los árbitros, y el presidente de la federación. Sí, pero ¿cómo lo voy a saber? No sé, durante 17 años. Pero ¿cómo voy a saber el Fútbol Club Barcelona pagándole 7 millones de euros a Enrique Negreira? ¿Cómo voy a saber que le están pagando? A ver, ¿cómo sé? Dígame usted. Pongo un detective, a él, a todos. Hombre, por favor. Bueno, y al final se alebrestó un poco este hombre. Y creo que una de las cosas que me llama la atención es que él dice: yo no voy a hacer un juicio de algo que se está investigando sobre un pensamiento. O sea, como que todas las cosas que han sacado no existen y realmente lo que se está investigando es porque alguien lo pensó. O sea, llegó un tipo random del Real Madrid y dijo: mira, yo pienso que Negreira y el Barça están involucrados en algo extraño, y por eso lo empezaron a investigar. Entonces, claro, ahí no vamos a hacer ningún juicio porque se trata de un pensamiento. Otra de las cosas es que este hombre, Ángel María Villar, también estuvo involucrado durante muchísimo tiempo en una operación de corrupción en la Federación Española de Fútbol. También creo que estaba esperando un juicio o algo así con un caso Soule o algo así estuve leyendo. El tipo está metido hasta el cuello de mierda y por supuesto está claro que la credibilidad que tiene, si no es igual, seguramente es menos que la que tiene el mismo el otro Villarejo, y hasta son parecidos, Villarejo los apellidos. Entonces lo que quieren que les diga es eso, y obviamente lo que siempre les digo, nada, entre bomberos no se pisan la manguera. Ahí hay una cantidad de gente involucrada en absolutamente corrupciones increíbles, y obviamente él no va a salir a decir: mira, sí, tienes razón y es culpable y ojalá los condenen. Obviamente eso no va a suceder y eso lo tendríamos que tener en cuenta. Pero repito que este hombre, que es una de las personas más corruptas seguramente, al igual que el Villarejo que ha estado involucrada con el fútbol seguramente, porque por lo menos el caso de Villarejo creo que él es un detective privado o algo así era la cosa que entendí, pero este tipo estuvo directamente involucrado en corrupciones dentro del fútbol, y que los culés estén aplaudiendo este tipo de declaraciones es que habla de muy bien de qué clase de personas son, porque repito, a mí que lo venga a defender el Real Madrid una persona que ha estado involucrado en corrupciones,
es como si me sentiría apoyado por un delincuente. O sea, es que es absolutamente vergonzoso. Y repito, obviamente, ellos no, entre ellos no se van a pisar la manguera y no van a salir a decir nada que no sea del otro, nada que seguramente no nos esperemos. Y es llamativo porque las cosas que comentan y cómo intentan minimizarlo. No, es solamente un pensamiento, no voy a hacer un juicio, es irresponsable. O sea, qué vergüenza. Una vergüenza absoluta. Pero bueno, creo que ya deberíamos estar un poco acostumbrados. Voy a despedirme en este momento. Espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.